Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 17 de noviembre de 2022. Soy Harley Schlanger. Helga, la semana pasada parece que en los últimos días esquivamos una posible bala nuclear con el incidente en Polonia. Todavía no estoy seguro si la mayoría de la gente se da cuenta de lo grave que es esto. Creo que sería muy importante que le dieras a la gente una idea de lo que sucedió. Creo que todos debemos estudiar este incidente porque muestra cuán rápido, por estupidez, mediante las provocaciones, las reacciones exageradas o una combinación de todo lo anterior, podemos entrar en una situación en la que tengamos una confrontación total entre la OTAN y Rusia, porque eso es lo que estuvo a punto de suceder allí. La noticia fue, creo que fue el martes, de que un misil había alcanzado algún lugar en Polonia e inmediatamente hubo una gran variedad de medios y algunos políticos que dijeron que se trataba de un ataque ruso a Polonia y que por ser miembro de la OTAN incluso se comenzó a hablar sobre el artículo 5 de la OTAN, lo que significa la condición de defensa en la que toda la OTAN podría acudir en defensa de Polonia. Algunos de los medios, especialmente los medios británicos, el Daily Telegraph, The Daily Mail, estaban histéricos hablando del ataque ruso contra Polonia. Bild Zeitung y otros medios alemanes se estaban volviendo absolutamente locos con titulares como Putin está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Eso estaba en los titulares el miércoles y también en un editorial. Y eso a pesar del hecho de que ya el martes por la noche, con la diferencia horaria naturalmente, el presidente Biden había dicho muy claramente que no había pruebas de que se tratara de un misil ruso, pero que se sospechaba que se trataba de un misil ucraniano de defensa aérea que de una forma u otra había terminado en Polonia. Así que a pesar de que el presidente de Estados Unidos y luego el Pentágono negaran de que se tratara de un misil ruso, los medios todavía publicaron esos titulares. Incluso en la mañana del miércoles estaban informando esto. Naturalmente, Zelensky y Kuleva insistieron todo el día en que era un misil ruso y cuando se informó muy claramente que no era un misil ruso, entonces Kuleva dijo que era una teoría de conspiración decir eso. Ahora, todo esto es increíble, pero entonces eso es todo en un sentido comprensible. Ucrania es una cosa, pero luego tenemos a los políticos occidentales como del Partido Liberal Alemán, el FDP, Strack Zimmermann, la presidente del Comité de Defensa, y Lambsdorff. Básicamente, todos dijeron que no había duda de que se trataba de un misil ruso. Así que de lo que esta gente estaba hablando es del potencial de una confrontación militar entre la OTAN y Rusia en esta situación extremadamente tensa. Y eso muestra, quiero decir, no estaban preguntando, ¿tenemos evidencias? ¿Se ha verificado? ¿Sabemos? No pidieron que se investigara, sino que simplemente llegaron a una conclusión y culparon a Rusia. Creo que esto se debe analizar porque nos muestra que en tiempos de acontecimientos accidentales, las cosas pueden salir mal. Si no nos movemos en una dirección diferente y desarrollamos una arquitectura de seguridad donde tal potencial de la aniquilación de la humanidad se pueda prevenir, creo que esto debería ser una advertencia para cualquier persona que no sea un completo idiota, que definitivamente debemos ir en la dirección de lo que el Instituto Schiller ha dicho desde abril de este año, que necesitamos una nueva arquitectura de desarrollo y seguridad internacional que tenga en cuenta los intereses de todos los países del planeta basada en los principios de la paz de Westfalia. Ahora, como resultado, naturalmente,
Hay algunas voces que dicen que debe haber una investigación minuciosa, otros más que dicen que bien pudo ser una provocación. Hay políticos en Polonia que dicen que Varsovia tiene que repensar completamente su estrategia con respecto a Ucrania. No estoy en posición de responder estas preguntas, pero obviamente esto es de suma importancia y uno debe ser extremadamente minucioso para descubrir qué sucedió exactamente. Ahora, probablemente se trató, y todo señala que fue un misil ruso producido por los soviéticos que es utilizado por Ucrania. Pero, ¿quién disparó este misil? ¿Fue un accidente o fue una provocación? Eso está por verse. Pero creo que el comportamiento de los políticos es absolutamente escandaloso y los medios que estaban mintiendo, a pesar de que el presidente de Estados Unidos ya los había desacreditado. Creo que la gente debería tirar a la basura a estos periódicos y reconocer lo peligrosos que son como herramienta de la guerra geopolítica. Una vez que quedó claro que no era un misil disparado por Rusia, es interesante cómo continuó la discusión. Stoltenberg dijo que aún así era culpa de Rusia. La loca de Anne Applebaum del Consejo Atlántico dijo que no importaba lo que hubiera sucedido, era culpa de Rusia. Después hubo un cambio adicional con el argumento de que ahora necesitamos gastar más dinero para Ucrania, pues necesitan un mejor sistema de defensa aéreo. Helga, habrá una conferencia del Instituto Schiller el 22 de noviembre que realmente adquiere una mayor importancia como resultado de este incidente. ¿No es así? Sí, porque nos muestra que estamos, como lo vimos en la última conferencia del Instituto Schiller, donde se mostró un video corto extremadamente importante de lo que realmente sucedería en condiciones de una guerra nuclear. Que una vez que esto se activa, que se tiene un máximo de 10 minutos o un máximo absoluto de 10 a 15 minutos antes de que se anuncie un ataque y básicamente antes de que se ataque al arsenal nuclear. 2 minutos para identificarlo, 30 segundos para que el presidente de Estados Unidos decida qué hacer, unos minutos. Estamos entrando en este tipo de dinámica. Creo que la gente debería tener noches de insomnio hasta que hayamos resuelto esto. Así que el próximo 22 de noviembre, el martes, tendremos la tercera conferencia del Instituto Schiller que surge de la iniciativa de unos congresistas latinoamericanos. Comenzamos en octubre, luego tuvimos muy rápidamente otra conferencia, ahora tenemos la tercera. Y mientras tanto, estos congresistas, especialmente 2 de México, han emitido un llamado internacional a todos los funcionarios electos a nivel internacional y a sus electores, básicamente para que se conviertan en un nuevo movimiento de paz de ciudadanos del mundo, porque de hecho, si tenemos una guerra nuclear, es un asunto de la humanidad en su conjunto, porque podría conducir a la destrucción completa de toda la civilización. Y eso automáticamente convierte a cada ciudadano en un ciudadano del mundo que tiene el derecho a ponerse de pie y decir, esto tiene que parar y necesitamos una política diferente. Tendremos varios congresistas de México, creo que de Perú, Argentina, Brasil y también algunas personas de Europa. También algunas de las personas que llevan a cabo las manifestaciones en este momento para poner fin a la guerra y a favor de las negociaciones de paz. Por lo que tendremos una reunión muy importante con 2 secciones, porque este movimiento está creciendo muy rápido y tendremos que dividirlo. Así que les insto a todos ustedes que están preocupados por el peligro de una guerra nuclear a participar en esta conferencia, porque tenemos que poner sobre la mesa una alternativa muy poderosa que es exactamente lo que ya mencioné. Tenemos que obligar a los gobiernos de este mundo a tener
una nueva arquitectura de seguridad internacional que no deje fuera a ningún país, porque si dejan fuera incluso a un disque estado autocrático, sobre lo cual podría decir mucho, a todos se les tiene que tomar en cuenta o si no, no funciona. Esa es la mayor lección de la paz de Westfalia, donde la gente reconoció que hay que tener en cuenta el interés de cada país para que perdure la paz. Cuando no se hace eso, como sucedió en la conferencia de Versalles, eso condujo a la siguiente guerra. Quiero decir, esa fue la gran diferencia entre la paz de Westfalia y el Tratado de Versalles, pues uno estableció el derecho internacional como cuerpo funcional de legalidad y el Tratado de Versalles fue solo la semilla para que ocurriera la siguiente gran guerra mundial. Por lo que discutiremos eso y también presentaremos los pasos viables que se deben tomar para tener tal conferencia, por lo que realmente deben participar. Pueden registrarse en la página del Instituto Schiller. Hay un formulario de registro que pueden completar para eso. Tú mencionaste la importancia de la movilización en Iberoamérica, pero especialmente del sur global. Es interesante que este incidente en Polonia ocurrió durante la conferencia del Grupo de los 20, donde claramente hubo tensiones entre el sur global y las llamadas naciones del G7. ¿Qué piensas de lo que surgió de allí? Porque hubo una serie de reuniones. Xi Jinping estuvo muy ocupado. ¿Cuál crees que fue el resultado de la conferencia en general? Bien, creo que mostró varias cosas. Me refiero, en primer lugar, los países en desarrollo, pero especialmente, naturalmente, el país anfitrión, Indonesia, estaban muy preocupados de que los llamados países occidentales simplemente vendrían a quejarse, a acosar y a atacar. Pero ellos querían tener un enfoque constructivo, centrado en los desafíos reales que son una amenaza para la humanidad, como es la crisis alimentaria. Beasley, del Programa Mundial de Alimentos, dijo que esta es la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, lo que estamos viviendo en este momento. Así que tuvieron éxito en gran medida. Quiero decir, en realidad todavía hubo un esfuerzo para condenar a Rusia, pero en realidad no funcionó porque creo que al menos las personas más inteligentes se han dado cuenta de que no hay forma de que volvamos a un mundo unipolar. El mundo multipolar es una realidad. El sur global está jugando un papel mucho más importante. Quieren superar el colonialismo en su nueva forma. Y creo que esa es una dinámica completamente nueva. Ahora, eso no significa que todos en la élite occidental se adaptarán inmediatamente a eso, porque son arrogantes. Y si escuchan a Joseph Borrell, que proclama que solo Europa es un jardín y el resto es una jungla, naturalmente sus oídos están probablemente tan llenos de flores y probablemente su jardín está creciendo que no puede escuchar lo que dice la gente. Pero la realidad es que hay una nueva realidad, un nuevo realineamiento, donde 130, 140 países se han aliado con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Están formando nuevos sistemas con los países del BRICS. Muchos más países están solicitando ser miembros del BRICS: Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Turquía. Hay mucha actividad para construir un sistema completamente nuevo basado en la soberanía, en los 5 principios de coexistencia, en la tradición del movimiento de los no alineados, y esa es verdaderamente la nueva dinámica. Ahora, creo que aparte de eso, creo que fue muy importante la primera reunión física entre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping, por lo menos desde que Biden es presidente. Según el ministro del Exterior, Wang Yi, esta reunión fue un gran avance. Tenemos que ver, ya saben, yo siempre soy de la opinión de que hablan más los hechos que las palabras. Pero creo que el hecho de que estas dos personas se hayan reunido por más de 3 horas es muy importante.
y uno solo puede esperar que esto constituya un cambio duradero para la cooperación y el fin de esta confrontación extrema que está ocurriendo. Ya saben, Xi Jinping también se reunió con una docena o más de líderes, con Macron, con Albanese de Australia, con Rutte de Holanda y muchos otros. Y especialmente la reunión entre Xi Jinping y Macron restableció la intención de que los dos países trabajen juntos. Luego tuvimos la visita de Scholz a China antes, por lo que hay señales claras de que se reconoce que no se puede lograr nada sin la cooperación de China, porque China es la locomotora de la economía mundial y todos los demás países asiáticos también. Me refiero a que el único lugar donde hay crecimiento es en Asia, no es en Europa, no es en Estados Unidos. Así que fue muy interesante de que el presidente de Indonesia, Widodo, anunciara con orgullo la apertura del tren de alta velocidad de Yakarta a Bandung, con motivo de ser Indonesia el país anfitrión del G20. Así que creo que esto es importante porque los países en desarrollo buscan la cooperación con aquellos países que les otorgan un desarrollo real. No quieren tener solamente la democracia y los sermones dominicales, quieren tener desarrollo y acuden a los países que les otorgan eso. Entonces, en ese sentido, lo mejor sería, y ese es el objetivo del Instituto Schiller, queremos que Estados Unidos y las naciones europeas cooperen con el sur global y tiene que haber condiciones de igualdad y las demandas del sector en desarrollo que quiere superar su pobreza son legítimas. Y Alemania, Francia, Japón y los otros disque países industriales que ahora casi ya no son países industrializados. Ellos tienen que escuchar y tienen que bajarse de su pedestal y no deben pensar que son superiores a todos los demás. Y eso, en cualquier caso, ya no será aceptado. Así que creo que con toda cautela, y saben que el evento del misil que estalló en Polonia les muestra que se necesita la cautela. Sin embargo, creo que esta reunión del G20 reflejó un cambio en las realidades del mundo y creo que es un pequeño paso en la dirección correcta. Bueno, el comunicado final en el que las naciones del G7 querían que se condenara a Rusia, obviamente se hicieron concesiones. El comunicado final decía que la mayoría de los miembros condenaron enérgicamente a la guerra en Ucrania, ni siquiera condenar a Rusia. Y se mencionó que hubo diferentes puntos de vista y diferentes evaluaciones de la situación y de las sanciones. Claramente, si es que hubo un intento tras bambalinas de intimidar, no funcionó. En esta conferencia desempeñaste un papel importante. Pudiste hacer que se enfocara en el movimiento de los no alineados, el movimiento anticolonial. ¿Nos puedes decir lo que hiciste? Sí, participé en una conferencia muy interesante celebrando la conmemoración de los 66 años de las conferencias de Bandung, de Belgrado y de La Habana. Y realmente fue para celebrar el renacimiento del espíritu de Bandung. Así que esta fue una conferencia muy interesante de una semana. Comenzó en Yakarta, siguió en Bandung, luego en Surabaya y luego de allí a Bali. Desafortunadamente solo participé en línea, pero sin embargo, realmente los países en desarrollo expresaron su gran deseo de acabar con el colonialismo. Y creo que ese espíritu era muy, muy fuerte. Ahora, algunas personas, naturalmente, también expresaron que piensan que Occidente no tiene remedio, que debe haber un acuerdo unilateral, que simplemente no hay que preocuparse más por el Occidente. Ahora, yo he insistido muchas veces que no creo que eso sea realista, porque si no se integra por lo menos a Estados Unidos y ojalá a muchos países europeos, por lo menos
los países de Europa continental, no funcionará. En primer lugar, no creo que Occidente se derrumbe tan pacíficamente como la Unión Soviética se desintegró en el 91 y tampoco podemos tener la creación de bloques. No se puede tener un sur global más Rusia y China y un oeste desacoplado. No creo que eso funcione. Y me parece muy interesante. Acabo de leer un artículo de Andrei Kortunov del RIAC, el Consejo de Asuntos Internacionales ruso, quien básicamente dijo lo mismo. Él piensa que construir cualquier tipo de orden mundial sin Estados Unidos no funcionará. Y desafortunadamente, eso es lo que es, o no, desafortunadamente. Pero tenemos que hacer que Estados Unidos, a pesar de lo que Ray McGovern llama el Mickey Matt, Wall Street, los grandes bancos, BlackRock, todo el conglomerado de los intereses económicos, financieros y el complejo militar e industrial, eso es una realidad. Pero eso no es la totalidad de Estados Unidos. Tenemos a los agricultores, tenemos a las personas que son personas reales y ellos obviamente se han hecho escuchar en el periodo reciente en la campaña por el Senado de Diane Sare en Nueva York. Pero creo solo lo último que quiero decir sobre el grupo de los 20, el movimiento de los países no alineados. Creo que el impulso está en Asia. También di varias entrevistas a la televisión china comentando sobre todas estas cosas. Así que mi impresión general de todo esto es que a los disque occidentales les podríamos aconsejar que dejaran de ser tan arrogantes y simplemente comenzaran a cooperar con los países que claramente tienen el impulso histórico. Si no lo hacen, será a su propia costa y en el peor de los casos, Europa quedará al margen de la historia y se convertirá en una reliquia de una de esas civilizaciones que no sobrevivieron. Eso no es lo que deberíamos aspirar, así que estoy más a favor de un renacimiento del espíritu de Leibniz, que Europa y China deberían trabajar juntas y desarrollar a todos los países intermedios. Esa es mi opinión. Las cosas no van tan bien en el jardín de Joseph Borrell. El último informe del Banco Central Europeo muestra que se avecina un periodo extremo de crisis en la economía. La idiotez de los socios verdes en el gobierno de coalición alemán, Baerbock y Habeck, apuntan hacia una desindustrialización acelerada. ¿Cómo se ve en Europa en este momento? Estamos atravesando un otoño e invierno realmente duro. Los precios de los alimentos y la energía ya se están disparando. Hust, que es el jefe del Instituto Económico IFO en Múnich, acaba de decir que a mediano plazo esto es arriesgar a Alemania como país industrial. La pequeña y mediana industria serán aniquiladas si las políticas de estos ideólogos verdes, esta gente absolutamente antihumana y anticrecimiento, Baerbock y Habeck, si eso no se reemplaza rápidamente, Alemania dejará de ser una nación industrial. Y el BCE acaba de publicar un informe que dice que están entre la espada y la pared, entre la contracción cuantitativa, los colapsos que amenazan y las quiebras, y la emisión cuantitativa que amenaza con la hiperinflación. No hay solución dentro de este sistema. Por eso decimos que necesitamos absolutamente tener un nuevo sistema de crédito, Glass-Steagall, un banco nacional, regresando a los principios como el sistema de Bretton Woods que inventó Franklin D. Roosevelt y que desafortunadamente nunca se implementó porque cuando FDR murió, Truman y Churchill fueron quienes finalmente diseñaron el Bretton Woods. Por eso a muchos países en desarrollo ni siquiera les gusta la palabra Bretton Woods, pero como lo pretendía Roosevelt, superar la pobreza y aumentar el nivel de vida de toda la población mundial, eso tiene que estar en la agenda. Pero
no creo que funcione con este liderazgo actual de la Unión Europea porque von der Leyen y la presidente del BCE, Lagarde, y esta gente, ellos son realmente los neoliberales acérrimos, son los Honeckers del sistema neoliberal, así que con ellos no funcionará, necesitamos algún otro movimiento. Especialmente dado el contexto del peligro de la guerra, así como la crisis de la hambruna de la que habló David Beasley. Tal vez quieras decir algo más al respecto, pero claramente la cuestión de una arquitectura fallida, como dices, no va a fracasar pacíficamente, sino que podría arrastrar al mundo a la guerra. Plantea la cuestión de a qué dedicó tu esposo, Lyndon LaRouche, los últimos 50 años de su vida, que es la creación de un nuevo paradigma. Y creo que valdría la pena discutir finalmente cómo funcionaría esto para promover el llamado sector avanzado, la reorganización por quiebra, el sistema crediticio. Esto es algo que ni siquiera se discute. Acabamos de tener una elección en Estados Unidos y nada de esto se discutió. Quizás quieras decir algo sobre el que no hubo una ola roja en Estados Unidos en ese contexto. Creo que la expectativa de que los republicanos tomarían el poder con una victoria arrolladora no se hizo realidad. Luego, los candidatos de Trump no ganaron en muchos lugares. Ahora se habla mucho sobre el gobernador de Florida, DeSantis, quien está realmente vinculado a la escuela neoliberal de economía austriaca. En este momento, creo que Estados Unidos realmente muestra que lo que mi difunto esposo había dicho sobre el sistema de partidos, que no funciona. En realidad lo llamó el sistema del baño. Y por supuesto, George Washington, al final de su mandato, advirtió contra los partidos diciendo que tienden a no estar en el interés de la nación, sino en los intereses de los grupos de presión, los grupos de especialistas. Realmente no hay una diferencia fundamental, porque si miramos ahora lo que Bannon como asesor de Trump está haciendo ahora en México, alineándose con las fuerzas de extrema derecha del continente latinoamericano, creo que realmente necesitamos un renacimiento de la tradición estadounidense y lo único que se pudo ver en esta reciente campaña electoral fue la fantástica campaña de Diane Sare, a quien sin embargo le defraudaron sus votos. Esto también debe señalarse. Hay esta gran historia. No se puede decir que hubo fraude electoral en el 2020. Bueno, hubo fraude electoral de seguro contra Diane Sare. Tenemos capturas de pantalla donde ella tenía en un momento determinado más de 50,000 votos y luego, unas horas más tarde, estas mismas pantallas muestran que solo tenía 29,000 votos. Había recabado más de 66,000 firmas para incluso estar en la boleta electoral, así que ni siquiera le dieron un tercio de sus votos, lo cual es totalmente gracioso. Ella tenía todos estos grupos que le estaban apoyando. En cualquier caso, lo que esto significa es que hay una gran división entre la población y los gobiernos. Y eso se está volviendo muy claro también en Europa, donde hay manifestaciones cada vez más grandes. La gente sale a la calle porque no se siente representada por el gobierno ni por los partidos como el Partido Democrático Libre, que realmente demostró sus colores en la crisis de los misiles. ¿Quién quiere estar en manos de esa gente como la diputada alemana Strack-Zimmermann? Esta es una especie de idea de Halloween. Lo que realmente se requiere es un sistema completamente diferente en el que el bien común vuelva a estar en la agenda y cada vez más gente de la llamada gente normal tenga que responsabilizarse y capacitarse para saber cuál debe ser la política económica, la política exterior, la política de seguridad, la educación. Y eso requiere exactamente lo que estamos tratando de hacer
para crear un movimiento de ciudadanos del mundo que básicamente diga, no permitiremos que esos pocos multimillonarios que controlan todas las corporaciones arruinen nuestro destino. Ya saben, BlackRock es solo un ejemplo, Vanguard. Estas cosas son como buitres que intentan succionar el jugo de la economía a expensas de la gente. Eso ha llegado a un punto de ruptura y realmente necesitamos un movimiento masivo de verdaderos ciudadanos del Estado. Y un lugar en el que se discutirá eso es la próxima semana en la próxima conferencia del Instituto Schiller. Nuevamente los invito a participar. Aquellas personas que quieran saber que no hay una contradicción entre ser un patriota de su nación y un ciudadano del mundo, deben inscribirse en la conferencia. Es el 22 de noviembre y la inscripción está disponible en la página del Instituto Schiller. Helga, se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y esperamos verte la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.